Bueno, continuamos con estómago. Vamos a arrancar con un breve repaso anatómico. El estómago va a estar constituido por tres porciones, por un fondo, un cuerpo y un antro. Acá lo podemos ver en esta imagen, en un corte coronal, de un corte anatómico. Vamos a tener con la F el fondo, la C de cuerpo y la A de antro. A su vez, este cuerpo va a tener una cara anterior y una posterior y dos curvaturas, una curvatura menor y una curvatura mayor. La curvatura menor va a tener relación con el epiplón menor, o también llamado aumento menor, o gastrohepático, ¿sí? Gastro de estómago y hepático va a tener relación con el hígado. Estómago e hígado van a tener el aumento o epiplón menor. En este caso van a ver que los epiplones tienen un montón de estructuras vasculares que después las van a estudiar. Y luego la curvatura mayor va a estar en relación con epiplón mayor o aumento mayor, que también se llama gastrocólico. Ven como acá todo este epiplón mayor va a estar en relación con esta parte de colon ascendente, ¿sí? Y el ángulo esplénico del colon, podemos ver acá. Y bueno, también recordar que el estómago se une por encima con el esófago mediante el esfínter cardias, que va a estar a nivel de T11, y luego el estómago va a venir la parte del duodeno con sus cuatro porciones y se van a unir por el esfínter píloro, que está a nivel de L1. Bueno, esto para arrancar, recuerden entonces que para valorar el aparato digestivo, la elección va a ser la endoscopía, que va a poder valorar bien todo lo que es la mucosa. En este caso tienen unas imágenes, que vamos a tener imágenes endoscópicas, y después a la derecha comparando las porciones del estómago con la radiografía contrastada. La radiografía contrastada lo que va a permitir también estudiar la mucosa, por lo cual se puede ir comparando, pero sepan que la elección actualmente es realizar endoscopía. Y acá vemos una correlación, esta por ejemplo es la región antral, y esta parte es la región de techo o cuerpo, en el cual se pueden ver mayor cantidad de pliegues del estómago. Bueno, una radiografía simple. ¿Qué era entonces lo que íbamos a ver? Una distribución del aire solamente, ¿sí? En este caso lo que podemos evidenciar que a nivel del hipocondrio izquierdo, donde va a estar el estómago, va a estar la burbuja o la cámara gástrica, nada más. Fíjense que no podemos evaluar anatomía, relaciones, nada. En este caso, fíjense que es un paciente en una bipedestación realizándose una radiografía simple de abdomen, por lo cual vamos a ver entonces todo el aire que está distribuido en el abdomen. En este caso tenemos el estómago, después tenemos el ángulo esplénico del colon, que siempre está, lo vieron ahí en íntima relación, y después tenemos asas de intestino delgado, que van a tener una disposición central, y asas de intestino grueso, que van a tener una disposición más periférica, ¿sí? Pero sepan que solo vemos la distribución del aire. Con la radiografía contrastada, ahí sí podemos valorar, distender todo este órgano y poder llegar a ver lo que es la mucosa, el área gástrica que también se le llama. Fíjense que en este caso, en la radiografía contrastada, al paciente se le da de tomar bario, como yo les comentaba en esófago, pero también a los pacientes, dentro de este estudio, se le puede agregar un segundo contraste, por eso se habla de doble contraste, que es el aire, una sustancia efervescente se les da, entonces se van a generar, fíjense como dos niveles, en la parte inferior, por gravedad va a estar el líquido, y en la parte superior, fíjense, de cada órgano va a haber aire. ¿Para qué es esto? Porque al haber aire se va a ir pegando el contraste en la mucosa y se pueden evidenciar todos estos pliegues y características que tienen los órganos, ¿sí? Recuerden que el estómago en radiografía contrastada no es que se estudia solo, viene dentro de un estudio que es la seriada esófago gastroduodenal, por lo cual vamos a ver el esófago, el estómago y el duodeno. Por lo cual, fíjense que acá tenemos un montón de números. El 1 va a ser el esófago, la porción abdominal. 2, 3 y 6 van a ser las partes que tiene el estómago. El 2 el fondo, el 3 el cuerpo y el 6 el antro. 4 y 5 van a ser las curvaturas, menor y mayor. 7 tenemos el píloro, que va a luego continuarse con el bulbo duodenal, y las cuatro porciones de duodeno, que acá vemos tres, primera, segunda y tercera, falta la cuarta, verse. Acá tienen todas las referencias.
Y esto es un zoom a lo que yo les mencionaba, ¿sí? Es como una imagen que se hace para valorar, fíjense, el área gástrica. Y ahí vemos como una sustancia que con doble contraste, este aire que se les agrega, permite que se pegue todo el contraste y podemos evidenciar lo normal que es el área gástrica, ¿sí? Recuerden igual que la elección para esto es hacer una endoscopía. Pero bueno, era un estudio que antes también se utilizaba para valorar esta parte del estómago. Y bueno, en este caso pueden ver cómo luego el contraste va a pasar para intestino delgado, pero sepan que intestino delgado luego tiene su estudio especial que es el tránsito de intestino delgado. En este caso tenemos tomografía de corte axial. La tomografía va a ser como complementaria a la endoscopía, en este caso del estómago. Sepan que con endoscopía entonces vamos a ver todo por dentro del órgano, vamos a poder valorar la mucosa, y en este caso la tomografía nos va a servir para estudiar la anatomía regional, ver alrededor de este órgano si está todo bien. Por lo cual entonces van a ser complementarias. Esos van a ser los dos estudios más importantes, la endoscopía y en este caso la tomografía. Bueno, vamos a ubicar primero al estómago. ¿Dónde está? Donde yo acá les estoy señalando. Toda esta parte que sería techo y cuerpo, ¿sí? Fíjense que por la forma, acá tenemos dos curvaturas. La menor, que tiene relación con el epiplón menor, que es gastrohepático. Acá tenemos todo lo que es entonces el hígado, como ya vamos a ver. Y la curvatura mayor tiene relación con el epiplón mayor, que sería gastropólico, por lo cual en cortes inferiores vamos a llegar a ver parte del colon. Por detrás, acá del estómago, tenemos el vaso que también está en hipocondrio izquierdo. Fíjense que en este caso el paciente tomó contraste oral. El contraste oral de la tomografía es yodo, no es bario, ¿sí? Pero fíjense que ustedes no pueden diferenciar tanto la luz como la pared y todas sus capas. Por lo cual, en estómago lo que se recomienda es dar agua. Ustedes cuando van a preparar un paciente para una tomografía y lleva contraste oral, a veces se puede dar primero contraste oral y que todo eso vaya pasando, pasa por esófago, estómago, intestino delgado y llega hasta grueso, y darle el último vaso de agua. ¿Por qué sería este último vaso importante? Porque acuérdense que en 6 segundos pasa el bolo, ya llega al estómago y lo distendemos con agua, ¿sí? Y esto es importante de no dar más contraste para la última pasada antes de acostarse, porque el contraste te tapa la pared. Fíjense acá como tenemos agua, y se puede ver bien la pared. Volvemos a la anterior. Fíjense que acá con un contraste que sea positivo con el yodo, no. Entonces puedo dar primero entonces contraste para teñir el resto del intestino y dar un último vaso de agua para ver mejor la pared del estómago. Sepan que esto, ¿cómo se le dice? Contraste positivo, al que es blanco, al que es iodado, y contraste negativo a cuando damos agua, ¿sí? Bueno, vamos a marcar un poco todos estos números que se están señalando. El 1 entonces va a ser el hígado, ¿sí? El 2 va a ser el estómago. 4 y 5 van a tener que ver, fíjense, curvatura mayor, que seguía después epiplón menor. 5, curvatura mayor, que seguía después el epiplón. Fíjense cómo se ve bien acá que es gastrocólico. El 8 va a ser el colon, ¿sí? Fíjense que el colon siempre tiene esta característica de tener contenido propio, ¿sí? Y tiene como más contenido con burbujas de aire más pequeñas. Y el 3 va a ser el vaso. El 7, que también está marcado por acá, es el diafragma, que es un músculo pequeño que va a separar toda la parte del tórax con el abdomen. El que va a tener que atravesar el esófago para pasar de tórax a hacer porción abdominal y conectarse con el estómago. Bueno, acá tenemos otro corte. Con el 1 vamos a marcar una estructura del hígado que ya vamos a ver en la otra clase, que es la vena porta, que va a ser muy importante la división de segmentos inferiores del hígado. Con el 2 y 3 vamos a marcar estructuras del estómago. Acuérdense que estos cortes axiales van de superior a inferior, por lo cual no siempre en un solo corte voy a ver el órgano, a veces lo puedo ver cortado. Y en este caso, fíjense que la parte del 2 es la parte del techo y la del 3 es la parte de cuerpo y antro, ¿sí? Acá apareció otra estructura que está en línea media. Recuerden que algo que está en línea media
una de las pocas estructuras que van a cruzar es el páncreas, así que esto es el páncreas, y 4, el vaso. Bueno, acá tenemos cortes más inferiores. Recuerden que el estómago, la parte de antro nos iba a quedar adelante, y ya, de cuerpo y antro, perdón, y ya después acá podemos ver cómo se continúa. Y acá vemos bien señaladito el páncreas, fíjense con el 4 lo bien que se ve en este corte todo el páncreas. Fíjense que el duodeno va a ser una estructura de aire que va a rodear al páncreas, por lo cual 2 y 3, esto ya empieza a ser duodeno, y vemos la unión entre el estómago y el duodeno, ¿sí? Y bueno, después tenemos marcadas otras estructuras, más que nada vasculares, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que también acá, marcado con 9, también está el intestino delgado, ¿sí? Todo esto de vena esplénica, vena cava inferior, lo vamos a ver un poco más en la parte de hígado, vaso y páncreas. Bueno, este corte se los dejé para explicarles algo. Vieron que en el anterior el páncreas era un órgano entonces que estaba en la línea media, pero sepan que tiene como un sentido inferior, y la cabeza del páncreas a veces no se va a poder ver cuando uno ve el cuerpo y la cola. Por lo cual, en un corte más inferior, fíjense cómo vemos con el 5, la cabeza del páncreas, y al lado los vasos que están cerca, que son la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Y al lado, en el 4, va a haber una estructura aérea. Dijimos entonces que la estructura aérea que va a rodear el páncreas va a ser el duodeno. Y recuerden que la cabeza pancreática va a estar en íntima relación con la segunda porción del duodeno. Recuerden todo cómo desemboca en el conducto pancreático, el conducto colédoco en la segunda porción del duodeno, en estas papilas, ¿sí? Bueno, y después le dejé este corte coronal para que ustedes puedan ver cómo de frente se puede llegar a ver la estructura del estómago, que acá tenemos en este caso, la vamos a tener acá yo les hice un zoom. Fíjense que tenemos techo, cuerpo y antro, que lo vamos a ver acá, con las dos curvaturas. La menor, que va a tener relación con el epiplón menor, que es gastrohepático, y la mayor, que va a tener relación con el epiplón mayor, gastrocólico. Fíjense que acá tienen parte de colon transverso. Bueno, llegamos al duodeno. El duodeno forma parte del intestino delgado. Recuerden que en total el intestino delgado va a tener de 3 a 5 metros de longitud y 3 centímetros de ancho. Está formado por 3 partes: duodeno, yeyuno e ilion. Duodeno, que es la parte que vamos a empezar hablando, es retroperitoneal, y yeyuno e ilion son intraperitoneales. Yeyuno va a tener una disposición de hipocondrio izquierdo, y después ilion va a estar más en la región pélvica, y ya comunicándose después mediante la válvula ileocecal con la parte del ciego del intestino grueso. Bueno, este sería un esquema anatómico del duodeno. Fíjense, esto como yo les decía, que es como un anillo alrededor del páncreas que va a estar acá. El duodeno va a tener 4 porciones: primera, segunda, tercera y cuarta. Después se va a continuar entonces con el yeyuno. Y recuerden que la segunda porción va a tener una relevancia anatómica muy próxima a la cabeza del páncreas por estas papilas que tiene. Así que van a desembocar los conductos entonces colédoco y el principal pancreático, que es el Wilson. Bueno, en el caso de estudiar contrastado el duodeno, recuerden que venía desde la seriada esófago gastroduodenal. La vamos a poder ver al duodeno luego de ver el esófago y el estómago. En esta parte que yo les marqué acá tienen el bulbo duodenal, y luego se ven las terceras porciones. ¿Se acuerdan cómo pusimos en estómago? Acá se ve con detenimiento el píloro y todo el bulbo duodenal, y que luego va pasando contraste en las 4 porciones. Bueno, en la parte de tomografía, recuerden que el duodeno va a estar muy próximo a lo que es la cabeza pancreática, entonces con la 5, con el número 5 se señala la cabeza pancreática, y al lado va a estar el duodeno. Va a estar siempre relacionado a esta región. Acá tenemos un corte más inferior. Fíjense que en este caso el duodeno lo que tiene es contraste positivo, tiene yodo adentro, ¿sí? Por lo cual se ve más blanco. Bueno, yeyuno e ilion entonces son parte del intestino delgado, como habíamos visto anteriormente. Están las diapositivas que les mostré. Recuerden que son intraperitoneales. Yeyuno va a tener una disposición de hipocondrio izquierdo, e ilion va a estar en la región pélvica. Este es un repaso anatómico, un corte coronal de cómo podemos ver, de cómo venía el esófago, que ya lo vimos, estómago,
duodeno en color amarillo, y después se continúa con yeyuno y con ilion. Bueno, en radiografía simple recuerden que el intestino delgado mucha anatomía no vamos a ver, pero sí la distribución de aire normal. En este caso el intestino delgado va a estar de disposición central y el intestino grueso de una disposición periférica. Para poder estudiarlo mediante contraste se va a hacer un tránsito de intestino delgado, no va a ser por seriada de esófago gastroduodenal. Lo que se va a hacer con el paciente es poner una sonda e instilar contraste, en este caso acuérdense para radiografía contrastada es bario, y se va a instilar y se van a ver todas las asas de intestino delgado. Recuerden, esta imagen yo se las puse para ver las diferencias de pliegues que tienen los distintos intestinos, el delgado y el grueso. El delgado va a tener pliegues finos, ¿sí? Y el grueso va a tener austras, ¿sí? Va a ser como más exagerado, va a tener austras como ya después vamos a seguir viendo. Recuerden que, como todo, la elección va a ser la tomografía en imágenes. Lo que queda en endoscopía, van a ver que el intestino delgado es difícil de ver con endoscopía, hay o altas o bajas, y el intestino delgado les queda ahí en el medio, por lo cual siempre los métodos es la parte más difícil de evaluar, pero bueno, sepan que actualmente tomografía es la elección. Tenemos dos tipos, o hacemos un contraste oral, que acuérdense que puede ser con un oral positivo, que sería un yodo, o un negativo, que sería darle agua al paciente. Y bueno, ¿dónde vamos a ver el intestino delgado? Acá lo tienen con el número 3. Fíjense que son unos pliegues muy finitos que tienen, y tiene una disposición central, en íntimo contacto con el 2, que es estructura de densidad grasa, con muchos vasos, que es el mesenterio. Fíjense cómo 4 y 5 son más periféricos, tienen austras, así que esto es parte del colon, de intestino grueso. El 4 va a ser el colon ascendente, que va a estar a derecha, y el 5 es el colon descendente, que va a estar a izquierda. Hay otras estructuras próximas, que son el 7, que son el psoas, se acuerda este músculo, y después el 6, que van a ser vasos del retroperitoneo importantes. Bueno, acá tenemos la entero-TC. La Entero-TC es una tomografía con un protocolo específico que es ideal para evaluar intestino delgado. ¿Se acuerdan que yo les dije que por ahí era una estructura anatómica que nos quedaba ahí en el medio, con endoscopía no se podía valorar? Así que los nuevos protocolos hablan de esta Entero-TC, en la cual se puede evaluar muchísimo mejor el asa y se logra distendiendo bien las asas. No con estos contrastes positivos o negativos, sino que se le agrega una sustancia más, que es la metilcelulosa. Se toma igual con agua, se pone en un sobre que sería como que distiende más todo el asa. Fíjense el tamaño que terminan teniendo las asas de intestino delgado, y se puede valorar muchísimo mejor. Es una preparación específica que lleva 1 hora, un vaso cada 15 minutos, y obviamente tiene que haber una sospecha clínica y avisarle al médico que tenemos que hacer este protocolo especial, ¿sí? Así que esto sería lo mejor para valorar actualmente el intestino delgado. También está la enteroresonancia, que también es una preparación específica, entonces para el intestino delgado, con secuencias también específicas, pero sepan que la resonancia es un estudio de mayor complejidad, no siempre disponible. Así que lo mejor para valorar intestino delgado actualmente es la entero-TC. Bueno, acá tenemos una tomografía común, que fíjense que el paciente tiene un contraste negativo, tomó agua, ¿sí? Y en este caso podemos ver cómo el intestino delgado tiene una disposición central y tiene una diferente morfología a las asas de intestino grueso, que tienen una disposición, fíjense, bien periférica. Acá en este caso tenemos colon ascendente y acá tenemos ángulo esplénico, descendente y sigmoides. Yo les marqué algunas otras estructuras para que ustedes se puedan también ubicar en la región de este coronal, que también involucra parte torácica. En este caso, fíjense en el tórax cómo vemos la parte del esófago, acá cómo va desde el mediastino e ingresa al abdomen. Acá en el hipocondrio derecho tenemos el hígado, en el izquierdo tenemos el estómago, y cortes medio que agarraron un poquito tenemos parte del vaso, y después colon descendente, sigmoides y el intestino delgado en el medio. Bueno, llegamos a colon. El colon tiene una longitud de 80 a 150 centímetros,
un diámetro de 3 a 10 centímetros y se va a dividir en diferentes partes: ciego, apéndice, ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto. Bueno, en el caso de radiografía simple, sepan que entonces, repetimos, la anatomía no la vamos a valorar, pero sí la de distribución normal del aire, que en este caso el intestino grueso va a tener una disposición periférica. Y recuerden que como son órganos que tienen aire, a veces se van a ver bien y a veces no. En el caso de radiografía contrastada, que acuérdense que fueron los primeros estudios para valorar toda la parte digestiva, se va a distender todo el intestino grueso, también con bario, pero en este caso no se hace ingerir al paciente, sino que se pone el contraste mediante un enema, por lo cual se llama colon por enema. El contraste se va con una bolsa poniendo y se va apretando y haciendo presión desde el ano, ¿sí? Y va a subir como vendría a ser al revés, va a empezar por todo lo que sea recto, sigmoides, descendente, transverso, ascendente y ciego. Y fíjense que la característica entonces que tiene este intestino grueso, fíjense cómo se ven las austras, toda esta morfología que tiene. En este caso, este es un colon por enema que a veces puede pasar contraste intestino delgado. Fíjense la diferencia, el colon tiene austras y el intestino delgado tiene pliegues mucho más sutiles. Y ambos se comunican mediante la válvula iliocecal, que estaría acá entre ilion y el ciego. En este caso, hicimos zoom a la imagen, la válvula iliocecal es algo sobreelevado, por lo cual fíjense que no tiene contrastes, como que por eso se ve tan negrito, y va a venir entonces ilion, se va a unir por acá, y esa va a ser la unión entre delgado e intestino grueso. Bueno, acá tienen una tomografía. Este paciente ha tomado contraste positivo, tiene yodo y llegó solo a intestino delgado. A veces pasa que pacientes con tránsito lento no llega hasta abajo del todo, que vendría a ser colon, pero bueno, en este caso llegó solo a intestino delgado. Acá podemos ver parte entonces de intestino delgado con esta disposición central que tiene muy en relación con el mesenterio, y vemos todo el aire y austras de esta parte que sería el colon. En esta parte vamos a tener el colon descendente con el ángulo hepático y parte de colon transverso. Fíjense que el ángulo hepático se llama así porque acá está el hígado. Repasando, acá también tenemos el estómago, que va a estar en el hipocondrio izquierdo, y también una parte del vaso. Yo les marqué algunas estructuras para que ustedes vayan viendo. Hablamos entonces del intestino delgado, que ya lo habíamos visto, de disposición central. En la parte del colon, ascendente, ángulo hepático y transverso. Ángulo hepático porque está muy en relación al hígado. Después, si nos vamos a la parte izquierda de la imagen, vamos a ver el hipocondrio izquierdo, estómago y vaso, y una parte de colon descendente. Recuerden que como la tomografía es en parte tridimensional, a veces no vamos a ver todos los órganos en un mismo corte. Por eso fíjense que el colon descendente acá se va viendo como burbujas de disposición periférica que no se pueden ver en todo un recorrido, ¿sí? Cambia esta, que justo acá agarramos todo el colon descendente, pero fíjense que por ahí no agarramos del todo el descendente como el anterior. Esto es normal, ¿sí? Vamos a ir pasando de cortes, en este caso coronales. Bueno, para seguir un poco, recuérdense que esta parte sería el ángulo esplénico del colon, que por su proximidad al vaso, el colon descendente y sigmoide, ¿sí? Luego después se continúa con recto. Para repasar un poco, acá vamos a tener entonces colon ascendente, el hígado, el estómago, y acá fíjense cómo viene el esófago y se puede ver también en la parte de mediastino. Acá yo les marqué algunas cosas para que recuerden, entonces, fíjense, esófago, hígado, colon ascendente, estómago, ángulo esplénico, una partecita del vaso que se ve ahí, colon descendente y sigmoides. Siempre el delgado va a estar en una disposición central en el abdomen. Bueno, en este caso repetimos la imagen, acá vamos a ver específicamente el colon. Fíjense que es un paciente que ha tomado contraste oral positivo, ha tomado yodo. Acuérdense, el 2 es el mesenterio, el 3 es el intestino delgado, 4 colon ascendente, 5 colon descendente, y acá tenemos con el 7 el psoas. Vasos
del retroperitoneo, y el 1 va a ser el peritoneo, ¿sí? La grasa que está intraperitoneal. Bueno, acá terminamos la clase, espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima donde vamos a ver hígado, vaso y páncreas. Cualquier duda me consultan. Saludos.